la iglesia tiene que estar preparada para el evento mayor. Y entonces yo estoy preparando una serie que se dice Preparando a la iglesia para los tiempos del fin. Se oye un poquito fuerte, pero es la verdad. Tal vez hubiera sido bonito es preparar a la novia para las bodas del Cordero. Eso se ve más bonito, pero la realidad es la realidad. Y al hablar de preparación, es indispensable hablar de reino en base a la promesa de Jesús. Jesús hizo una promesa que no necesariamente fue una promesa que nosotros nos la inventamos, no. Jesús en Juan 14:3 dijo y dio una promesa: si me fuere, prepararé el lugar y vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Todos conocemos esa gran promesa. Tal vez es la promesa más grande de todas las promesas que hay en la Biblia, que está llena de grandes promesas para Abraham, para Jacob, para Isaac. Para todos siempre ha habido una promesa. Y desde que Cristo vino, todos estamos, cada generación estaba creyendo que era la generación, seguramente creo yo, que Cristo iba a venir. El mismo Pablo se incluyó que los que estemos vivos también vamos a ser llevados. Así que siempre que se prepara un evento muy importante, que sea de máxima trascendencia, tiene que haber tres cosas. Primero, un lugar donde se va a llevar a cabo, una fecha y una preparación para eso. Y esa preparación tiene que ver quiénes son los invitados y cómo van a llegar vestidos los invitados. Y entonces, para eso, tenemos que saber en qué tiempo estamos. Y todos sabemos lo que está pasando, pero a veces pasa desapercibidos algunas cosas. Algunos nos influenciamos por una cosa, otros por otra, y la información fluye por todo el tiempo por los medios de comunicación masiva, y nosotros tenemos que aprender a discernir toda la información que está viniendo. Entonces, lo que viene es lo más majestuoso y es la culminación de una obra maestra. Porque cuando Dios creó al hombre y la mujer, creó su obra maestra. Y entonces tenía un propósito que para este tiempo sigue vigente. Entonces, ¿cómo estamos ahora en el tiempo? ¿Qué son las tres noticias más importantes que estamos oyendo a nivel mundial? Primero, voy a mencionar de orden hacia atrás. Una de las guerras internas que se han estado librando desde el 15 de marzo del 2011, con la destrucción total de Damasco, que es la capital de Siria. Imagínense que lleva desde el 15 de marzo del 2011. Y eso fue profetizado en Isaías 17:1 y Jeremías 49:23. Y ellos mismos se están destruyendo. Chiitas y suníes, que son las dos facciones que están en contienda, de donde salen todas esas facciones islámicas, terroristas, Hamas, Hezbollah y todas esas. Y eso está pasando todavía, lleva ya desde el 2011. Y al principio, pues sí, le pusimos atención. Y yo le he llevado más o menos un recorrido y ya van casi por 400,000 muertos. Y de eso no se habla mucho. ¿Por qué? Porque los que están ahí es Rusia e Irán. Entonces, estos dos nombres, saben que Irán es Persia. Entonces, una nación comunista
con antecedentes de ateísmo. Obviamente hay iglesia ahí, hay iglesia católica ortodoxa y hay una iglesia cristiana protestante, pero no sabemos mucho de eso. Dicen que en China está creciendo mucho el evangelismo, pero no sabemos mucho y no sabemos toda la verdad. Pero fíjense que, y luego otra nación musulmana, Irán, que supuestamente ambas naciones están ayudando a Siria a salir de ese conflicto. Pero ya sabemos que se ha extendido esa guerra y no ha podido ser resuelta. La segunda guerra en la que estamos ahorita es la de Rusia y Ucrania, que empezó el 24 del 2 del 22. Y todos estamos, al principio fue un auge, ¿verdad? Pero luego se va disipando. No sabemos cuántos muertos van, no sabemos mucho, no se pueden calcular todas las pérdidas que hay, pero es interesante que se está uniendo y se empieza a tejer ese grupo de naciones que no están alrededor de Israel propiamente, pero que es el segundo círculo que rodea a Israel. Y la tercera guerra que estamos ahorita presenciando es la de Gaza e Israel, de la cual obviamente ahorita se está hablando más, y actualmente cuando pasan cosas se busca en la Biblia, y en Sofonías 2, del 4 al 9, probablemente es la profecía de Gaza para este tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros en este tiempo tenemos que estar preparados, porque obviamente si hace 2000 años pensaban que eran los últimos días y cuando Jesús vino, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Eso fueron de las primeras palabras que Jesús dijo. Entonces lo que queremos hacer nosotros ahora con esta predicación de la palabra y esta enseñanza es que tenemos que prepararnos, tenemos que estar preparados porque viene el evento más importante que se ha estado esperando por muchos años. Ya les dije que las noticias dan información, alguna verdadera, algo otra sesgada, dependiendo de qué saben, de qué hacen y dónde están sus intereses geopolíticos, económicos y de todo lo que hay en este tiempo. Por ejemplo, a mí me extrañó mucho que Gran Bretaña se saliera de la Unión Europea. Entonces, no sabemos si se salió por conveniencia geopolítica, económica o porque en algún momento pensaron en algo espiritual, que de la Unión Europea va a salir el grupo de naciones que van a estar en contra de Israel junto con las naciones de Asia Menor y del este. Entonces, hemos estado estudiando y personalmente yo he estado buscando, porque todos anhelamos y queremos justicia, ¿cierto? La justicia es una de las cosas que más faltan en el mundo y el mundo no es un mundo justo. ¿Y qué nos concierne a nosotros? ¿Qué debemos de tener? Tenemos que tener un conocimiento, entendimiento, discernimiento y revelación de la palabra de Dios para interpretarla y para reafirmar nuestra fe, para no ser engañados en este tiempo. Porque la información, y eso es que todavía no hemos entrado en Guatemala al auge de la inteligencia artificial, que va a ser de los engaños más grandes que van a venir, y a través de la inteligencia artificial, creo yo personalmente, obviamente esto no es bíblico, pero creo que va a ser la culminación de la plataforma para la venida del anticristo. Entonces, ¿se recuerdan que también cuando empezamos a hablar de justicia y empezamos a hablar de todas las profecías del Viejo Testamento, y que yo preparé una plática del profeta de este tiempo? ¿Se recuerdan algunos que hablamos de Hebreos, que estudiamos con el grupo de hombres? Y Hebreos 1 dice que en ese tiempo Dios envió y habló de muchas
y de varias maneras a través de los profetas a ese tiempo, pero actualmente, pero en los últimos días, dice, en los últimos días es Cristo el que habla. Habla a través del Hijo del Hombre, dice textualmente ese versículo. Entonces, ¿en qué nos fundamentamos y en qué nos basamos para que nosotros podamos entender en qué tiempo estamos? Y tal vez una de las profecías que a nosotros nos atañe más es la que está en el libro de Mateo, y en el libro de Mateo, que ahorita les voy a decir, pero también tenemos que tomar en cuenta las profecías del Viejo Testamento. Cuando Israel renazca, ya se hace un parteaguas de un tiempo diferente. Antes del 14 de mayo de 1948 no se hablaba nada porque Israel no tenía nación. Desde el año 70 que Tito destruyó Jerusalén, y cuando Jesús se recuerdan que le dijo en Mateo 24, no quedará piedra sobre piedra. Desde ese momento que Jesús profetizó la destrucción de Jerusalén en el año 70 hasta 1948, Israel no existía como nación. Y sabemos todas las profecías de la dispersión del pueblo de Israel y sabemos todas las profecías de la reunión o de la diáspora y de la reunión nuevamente para que Israel renaciera. Entonces vamos a tomar, por eso la última alabanza tuvo que ver de que nosotros por lo menos nos pongamos a pensar, ¿seremos la última generación? Y es responsabilidad nuestra buscar si sí somos o no somos, porque a veces uno enseña algo o uno lo busca y lo entiende, y eso suena también como la larga discusión entre si se pierde la salvación o no se pierde la salvación, si pasamos el rapto o no pasamos el rapto. Hay gente que ni siquiera cree que existe el rapto o que va a existir el rapto, y si tú no le preguntas, en América Latina y en Norteamérica han hecho encuestas en que les preguntan, mire, ¿y ustedes saben qué es el rapto? ¿El rapto qué? Preguntan. Y entonces nosotros tenemos que estar entendidos en los tiempos y fundamentados en la palabra. Y entonces, como tenemos que hablar de ese reino, hay 46 versículos específicamente el renacimiento de Israel, que es el fundamento. Y entonces vamos a hablar, como Jesús dijo, de la higuera aprended. Jesús hablando, entonces tenemos que tomar en cuenta a Israel en todo lo que está sucediendo, porque la palabra dice en Mateo 24, 32, y también está en Marcos 13, 30 y en Lucas 21, 32 al 32, pero lo vamos a leer rápido. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Dicho esto, pero antes de esto, Jesús les dijo todavía en Mateo 21, 43, si me lo pueden poner. En Mateo 21, 43, aquí hablándole al pueblo judío. Por lo tanto les digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dada a gente que produzca los frutos de él. Y esto es en el contexto de la parábola de los malvados. ¿Se recuerdan de esa parábola? Entonces, le iba a ser quitado, pero se le iba a dar dado a otra gente. Y para hablar de esto, para hablar de reino, el Señor puso en mi corazón que repasáramos la parábola de los talentos, porque es una parábola que se ha usado por muchos años y yo creo que ahora ha ido cambiando algunas cosas de lo que antes se predicaba o lo que se dijo.
Entonces vamos a leerlos en los dos contextos de lo que está en Mateo y lo que está en Lucas. Y vamos a ir primero a la de Mateo. Mateo 25, del 14 al 30. La voy a leer rápido porque esta la conocen y la otra también, y solo quiero llegar al punto. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme su capacidad. Voy a parar aquí un momentito. Dice que él está comparando el reino de los cielos como un hombre que yéndose lejos, tenemos que saber quién es ese hombre, y en Lucas dice que un príncipe o un noble, porque Jesús se fue como hombre, pero va a venir como rey. Entonces tenemos que discernir todos estos puntos y ver que a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A todos les dio. ¿Y cómo los llamó? Siervos. No le llamó reyes, no le llamó, tal vez mayordomos, podría ser otra traducción, pero les dijo siervos. Y ahorita vamos a entender quiénes son esos siervos. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo lo mismo, le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero también el que había recibido 1 talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo, negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dáselo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. Luego vamos a entrar a la otra, ya en Lucas, pero antes de entrar a la parábola directamente quiero leerles el contexto, para que entendamos de qué estaba hablando previo a repetir la parábola parecida a esta. Y en Lucas 19, 1 al 10, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, imagínense qué características, digamos que uno de la SAT, de aquí de Guatemala, y que además era muy rico. O sea, esa era la reputación de este Zaqueo. Y él tenía una característica, dice que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante de él subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es importante esa palabra que Jesús siempre menciona: es necesario que. Cuando
veamos y oigamos esa palabra, tenemos que poner atención. Es necesario que. Y ahorita les voy a decir por qué. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado en casa a posar con un hombre que era un pecador. Imagínense que a ustedes lo vieran entrar a la casa de un narcotraficante, a la casa de alguien que no conoce al Señor, que lo vean, que usted está orando por los diputados, por el presidente, por los de la SAT. ¿Qué van a decir de ustedes? ¿Qué hicieron aquí? Murmuraban. Y la murmuración es de los pecados más practicados desde que existe ese pecado. Y en Guatemala hay un dicho que el pan diario de los guatemaltecos es la murmuración. ¿Lo han oído ustedes? ¿O solo yo lo he oído? Entonces aquí murmuramos por todo. Si hacemos algo bueno, murmuran. Si hacemos algo malo, murmuran. Hagamos lo que hagamos, siempre alguien va a murmurar de ustedes y de nosotros. Imagínense qué paradigmas vino a romper Jesús para hacer las cosas que nadie en ese entonces había hecho. Orar por alguien pecador, rico y cobrador de impuestos. Y de ahí viene la parábola. Seguimos. Pero miren lo que dice este Zaqueo. Le dice, es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado, se lo devolveré cuadruplicado. Ya quisiéramos nosotros que alguien viniera y nos dijera eso. Y ¿se recuerdan ustedes de la otra historia del hombre rico y Jesús cuando se encuentran? Que le dice: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para yo encontrar la salvación? Y Jesús no le contesta rápidamente y le dice: mira, tienes que hacerlo. No, le dice: ¿por qué me llamas hombre bueno o maestro bueno si no hay buenos más que Dios? Le estaba dando a entender que sí, realmente él estaba diciendo que él era bueno, era porque era el Hijo de Dios. Pero obviamente no era eso lo que estaba pasando, porque cuando él le dijo: ¿qué puedo hacer yo para ganar la salvación? Pero como tenía tantas posesiones, Jesús discernió rápidamente que la avaricia y la codicia en este joven estaba de por medio. Entonces le pidió lo que más duele y le dijo: dale todos tus bienes a los pobres. Y entonces, con esto no quiere decir que la salvación se compra con dinero o dando todas las posesiones, porque sabemos que la salvación no es por obras. Sabemos que la salvación es por fe y por gracia. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué aquí mezcla a Abraham? Y es porque de Abraham nace el pueblo judío, pero en Abraham la iglesia ha sido injertada en el olivo, y de los dos pueblos llegó a ser un solo pueblo. Ya hablamos de eso también, de que nosotros no creemos en esa teología de la sustitución, de que la iglesia ha sustituido. La vez pasada me tocó hablar de eso también. Y rápidamente vamos a entrar a la parábola de las 10 minas, que está ahorita les digo, si me la pones ahí, está en Lucas, ya perdí,
19:11, perdón, sí, en Lucas 19:11. Entonces, después de estar con Zaqueo, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo esta parábola. Estaba hablando de salvación, estaba hablando de que había llegado a la casa de un pecador y publicano, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Esta es otra cosa que cuando se habla en la Biblia de que Jesús estaba cerca de Jerusalén, significa que estaba cerca de su muerte. Y cuando le dijo, es necesario, ¿se acuerdan cuando le dijo a Juan y a Jacobo, es necesario que yo pase por Samaria? ¿Por qué? Porque en Samaria estaban los gentiles o la mezcla entre judíos y toda la gente que había emigrado después del retorno de la cautividad en toda Asiria, y toda esa gente que cuando regresaron con la mezcla y con el paganismo que traían, y eso formó el pueblo de Samaria. Y ustedes se dan cuenta que ahí él empieza, pero siempre que él iba a hacer algo y que dice es necesario, ¿verdad? Y cuando dice se acerca a Jerusalén, ya sabemos que era porque se estaba acercando al día de su muerte. Y ellos, miren pues, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ellos también pensaban, diciendo, bueno, si el reino ya se acercó, entonces pensaban eso. ¿Qué estamos pensando nosotros ahora de cuándo, en qué momento estamos? ¿Qué creen ustedes? Dijo pues, un hombre noble, aquí ya no es el hombre como en la otra, dice aquí un hombre noble, en otra versión dice un príncipe, fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto yo venga, pero sus conciudadanos, ¿qué quiere decir? No eran sus siervos, sino que era otro grupo. Los otros conciudadanos le aborrecían y le enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Qué pasa si nosotros negamos al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué pasa si afuera se niega al Rey de Reyes? Ya vamos a ver lo que va a pasar. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas, y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vean que aquí hay una recompensa, en la otra también hay una recompensa, que era el gozo. Entra en el reposo y el gozo del Señor. Aquí ya habla de otro tipo de recompensa. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este le dijo, tú también, le dice que si te pondré sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he guardado en un pañuelo. Vean que no está hablando de una mina de oro o una mina de plata, la que le había dejado, sino porque no puede guardar una mina uno en un pañuelo, ¿verdad? ¿Se recuerdan que antes los viejitos guardaban el dinero en un pañuelo, le hacían vuelta y se lo metían a la bolsa, ¿verdad? Hasta que inventaron los billeteras y los monederos. Pero tuve miedo de ti por cuanto eres severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Aquí ya empieza hacer un juicio al siervo malo. Mal siervo, por tu boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y él le dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina a ese, y le dice lo mismo que a los anteriores. Y le da al que tiene más y se lo quita al que tiene menos. Y entonces ahí dice, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Vean qué terrible
Esta es una parábola apocalíptica. Nosotros hemos estado con el grupo de hombres revisando estas parábolas porque tenemos que verlas ahora en el contexto actual. Hace 30, 40, 50, 100 años era otra connotación, porque Israel todavía no había sido una nación, pero desde ese entonces estas parábolas empiezan a tener una actualidad más importante. Entonces, ¿por qué yo tomé esta parábola? Porque se ha confundido un poco en que es un talento. Y aunque no con mala intención o con buena intención o por desconocimiento, inclusive cuando nosotros éramos líderes de grupo, a veces predicábamos que hablaba de talentos y que hablaba de dinero, pero hoy vamos a ver que no está hablando ni de talentos naturales, ni está hablando de dinero por dos razones. De entradita. Primero es que Dios no va a venir ni por dinero, porque Él no va a venir por el interés de lo que nosotros produzcamos aquí, porque Él no necesita ningún dinero, porque Él es el dueño del oro y la plata. Tampoco va a venir por los talentos que nosotros tengamos, porque qué talento tan bueno podemos tener nosotros que podamos ayudar. Ya quiero llegar al punto. Entonces voy a explicar qué es un talento y una mina, que más o menos corresponde a lo mismo. Y fíjense que el talento, que aquí hay una confusión en español, porque en español nosotros talento le llamamos al talento natural o al talento que tiene o a un don. Y también se predica que el que tiene dones tiene que multiplicar sus dones. Y lo que predican es cierto en el sentido que uno tiene que explotar sus dones al servicio del rey, al servicio de la iglesia, al servicio de la comunidad. Pero, miren pues, un talento era en ese tiempo una medida hebrea de peso, que era la más grande, que era equivalente a una moneda o a un lingote si era demasiado grande, y generalmente era de plata, que era igual, esa moneda era igual, revisé todos los rangos que hay y todos los lugares en donde lo revisé en el diccionario bíblico, dice que más o menos dan un rango grande entre 6,000 a 10,000 denarios. Y esos talentos generalmente eran de plata, pero podían ser de oro. Y si eran de oro, obviamente, valían 10 veces más. Y si eran de diamantes y piedras preciosas, valían mucho más. Entonces, no es lo mismo un gramo de plata que un gramo de oro y que un gramo de piedras preciosas o de diamantes. Es un precio diferente. Y fíjense que ¿de dónde nace la palabra denario? La palabra denario es la moneda romana, que era la potencia que gobernaba en ese tiempo y que era como un dólar actualmente, ¿verdad? Que la potencia actual ahorita es Estados Unidos y todo el mundo, casi todo el mundo se rige en dólares. Y hacemos la equivalencia a quetzales o a la moneda local. Aquí vamos a hacer el equivalente a la moneda local en base a lo que yo encontré. Entonces, un ciclo de plata era la parte hebrea que era equivalente a un denario romano. Entonces, ¿qué era la paga de un jornal diario de trabajo o era el sueldo mínimo, que era un denario o un ciclo al día? Y regresando al talento, que es la medida de peso y que equivalía más o menos a 600 o 10,000 denarios, como podemos ver, un talento equivalía aproximadamente a 33 años de trabajo. Prácticamente era una mini fortuna. O sea que 2 talentos equivalía a 66 años de trabajo. Y 5 talentos equivalían a 165 años de trabajo. O sea, les dio una fortuna. Y entonces, ¿por qué el Señor les dice en lo poco? Si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Porque eso
que Él les dio, que eran bienes, pero que no, vamos a ver que no eran bienes económicos, sino que era algo que ellos tenían que cuidar y administrar. Entonces, el rey o el que vino, el hombre que regresó, les dijo que eran siervos fieles y buenos, y la recompensa era mucho. Lo otro era muy poco y la recompensa mucha. Entonces, muchas veces uno, cuando está estudiando eso, le parece injusto quitarle al que tiene menos y dársela al que tiene más. Pero ¿por qué se le quita al que tiene menos y por qué se le da al que tiene más? Nosotros le daríamos nuestro dinero a alguien que tiene fama de ladrón, o que es negligente, o que es mentiroso, porque le empezó hablando mentiras a Jesús. Dice, te conozco, que agarras lo que no sembraste. Quiere decir que este no conocía a Cristo. Entonces, y dice que él repartió conforme a su capacidad, que eso es justo. Porque, digamos, alguien que tiene la capacidad de hacer algo más, de manejar algo más, que trabaja más, que es fiel y confiable, obviamente va a tener más trabajo y se le va a dar más para cuidar. Y entonces nosotros, como los siervos, porque somos los siervos, no somos reyes, sino que somos siervos y estamos al servicio del rey, que sabemos quién es nuestro rey. Entonces, sería absurdo cambiar esto por algo que alguien que es fiel y justo tomó esa determinación. Y al otro que es malo y negligente, le dicen, idlo y echar en las tinieblas de afuera. Y ya vimos que a los otros en la otra parábola dice, decapitado de una vez. ¿Por qué es Dios tan drástico en ese momento? Suena duro, pero se está haciendo justicia. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis es un libro que todos, en términos generales, le teníamos miedo a estudiarlo hasta que empezamos a estudiarlo, para poder saber qué va a pasar a los que se queden. Y es terrible porque estos rechazaron verbalmente y voluntariamente al rey. No queremos nada contigo. Y entonces las tinieblas de afuera obviamente representa algo malo. Mucha gente dice que el Seol, el infierno o el Hades o todos los dichos que tiene el infierno, mas sin embargo, tinieblas de afuera, solo Jesús lo menciona 3 veces directamente y una vez indirectamente. En Mateo 8, del 10 al 12, y dice, y Jesús les dijo, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe, hablando en relación a los que vendrían muchos del oriente y occidente, hablando también de los gentiles, y que participarían del banquete con Abraham, Isaac y Jacob. Aquí vuelve a mezclar otra vez los que vendrían de afuera, de oriente y occidente, quiere decir los gentiles, y la iglesia, con los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, en el reino de los cielos. Pero a los hijos, dice ahí, a los hijos del reino, se refiere a los hijos de Israel, serán echados a las tinieblas de afuera y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Israel, desafortunadamente, va a tener que pasar. La vez pasada estudiamos un poco también de lo que dice Daniel, que ese periodo de 7 años de tribulación está preparada para Jacob. Entonces, sabemos que va a pasar algo terrible, ¿verdad? Y eso también se menciona en Mateo 22:13, en la parábola del banquete de las bodas, que también se menciona esa palabra de las tinieblas de afuera. Y también se menciona en Mateo 21:43, en la parábola de los labradores malvados. Por lo tanto les digo que el reino del Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produce los frutos de él. ¿A qué se estaba refiriendo? A producir los frutos de Cristo, de él. Y nosotros hemos sido llamados a producir los frutos que el Espíritu Santo nos ha dado, porque él no solo nos ha dado la salvación,
nos ha enseñado a través de la palabra cómo santificarnos y luego vamos a pasar a ser glorificados, así como Él ha sido glorificado cuando Él se fue. Así como Él se fue, nos iremos nosotros también. Así que tenemos que entender en este tiempo que los siervos somos nosotros, ¿verdad? Y que tenemos que entender también que hay un grupo que ha rechazado una y otra vez. Yo me recuerdo que antes de que yo me convirtiera, ya solo faltaba que las paredes me hablaran, que los animales me hablaran, que las piedras me hablaran. Dios hizo todo lo que estaba a sus manos y al fin, después de años, y fíjense que yo estaba consciente que lo que hacía no estaba bueno, pero aún así lo hacía. Había una conciencia ahí, una milésima de algo que me decía, eso que estás haciendo no es bueno. Entonces, pero ellos van a ser juzgados por el juez justo. No es que Él sea cruel y que Él haya apartado a unos para morir y otros para vivir, sino que cada quien ha decidido por la invitación que Él hizo desde el principio. Él nos dio libre albedrío para que nosotros, y el mismo Espíritu es el que da testimonio de que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Y está claro también que en estas dos parábolas, el noble es Cristo, el Hijo del Hombre, cuando menciona el hombre es Cristo, que Él va y regresa, pero yo les pongo a consideración con lo que he oído. Si ustedes creen que Él va a venir por los intereses de algo de dinero que nosotros tengamos, o ustedes creen que Él va a venir por un talento que nosotros tengamos multiplicado. Supónganse que yo fuera cantante, que tenga un don de cantar. Quiere decir que yo me tendría que volver 5 cantantes o 10 cantantes para multiplicar mi don y mi talento. A lo que yo quiero llegar es que yo creo que el talento es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, no como talento, sino como un peso, para que nosotros, los que creemos en Cristo, podamos ser fieles mayordomos de la grey y cuidar a nuestra familia, a nuestros amigos y a la iglesia. Y eso no le compete únicamente al pastor, a los líderes, sino que nos compete a todos. Por eso sí va a venir Él y va a decir, bueno, te di tu familia, te di una iglesia, una congregación. A Pedro le dijo, Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y ustedes ya saben que le contestó Pedro. Y al final le dice, Señor, tú lo sabes todo. Y entonces Él le dice, apacenta a mis ovejas. Y usted sabe qué es apacentar. Apacentar es dar de comer, cuidar, enseñar. Y estamos llegando a un punto que preparar a la novia, preparar a la iglesia, es prepararnos para servir, prepararnos para estar entendidos en qué tiempo estamos y qué riesgo estamos corriendo. Miren, las noticias vuelan y ya al rato ya se le olvidó a uno, ¿verdad?, qué está pasando en X o Y lugar, porque no lo estamos viviendo aquí. Entonces, vamos a Romanos 14, del 17 al 18. Entonces, como teníamos que hablar del reino, porque esta parábola es que estaba hablando del reino, aquí viene una definición de reino, que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ya recibimos la salvación,
ya recibimos al Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve, oigan pues, en el que esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces hay dos formas de agradar a Dios. Una es servir a Cristo y la otra es, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces si queremos agradar a Dios, tenemos que permanecer en la fe, leer la palabra, adorar al Señor para poder permanecer en esa fe. Pero sobre todo, porque el que en esto sirve a Cristo, ¿en qué es? Justicia, paz y gozo. ¿De qué hemos estado hablando todos estos meses con todas las prédicas que hemos recibido? Justicia, paz y de gozo menos. Pero imagínense que esas tres cosas se concatenan para que podamos nosotros entender qué es el reino y que tenemos que hacer y servir con frutos de justicia. Porque nosotros ya hemos sido justificados, podemos dar esos frutos. Y por eso Mateo 5 en la parábola, Mateo 5:6 en la parábola del monte dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Fue lo primero que él predicó para que la gente se ubicara a qué se iban a meter. No vino a decir, miren, aquí todos los que se conviertan van a ser ricos, van a ser reyes y no les va a pasar nada, sino que el evangelio es otra cosa. Es otra cosa de lo que hemos oído. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, habla de paz. De las tres cosas que es justicia, paz. Vamos, justicia y paz. Los que tienen sed de justicia y los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Quiere decir que cuando hay una convocación a hacer algo violento, que pareciera ser justo, pero es violento, y hablamos que cuando uno ya se mete a este punto, que el fin justifica los medios, ahí se acabó todo. Cristo nunca llamó a hacer manifestaciones, ni siquiera, sino que dice que el reino de Él no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo. Y en Mateo 5:12 dice, gozaos. Imagínense que ahí viene gocémonos, gozaos y alegraos, por si lo gozoso no se cree, gozaos y alegraos porque vuestro galardón, o sea, nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea que la persecución va a ser una de las características que han venido desde el tiempo de Jesús. Miren, la persecución ha sido el común denominador hacia los judíos y hacia la iglesia en cualquier parte. Ustedes no han visto que anden persiguiendo a otros. Claro, hay otras persecuciones en otros lados, pero en la magnitud y sistemáticamente que se hace la persecución de los judíos en cualquier parte del mundo y en la iglesia. Usted puede hacer una manifestación de cualquier cosa y no lo van a perseguir. Un ratito tal vez le digan algo, pero que tengan 100 años de persecución, 500 años de persecución, no. Entonces, es importante que entendamos nosotros Juan 6:27. Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre. Entonces hemos estado hablando de justicia, paz y gozo. Y si nosotros servimos a Cristo en esto, obviamente lo vamos a agradar.